Hola, muy buenos días, séptimo básico A. ¿Cómo están? Yo les comento que estoy bien, contenta de estar con ustedes, muy satisfecha por la clase que tuvimos ayer de orientación. Para la clase de hoy se excusó de no venir el Bastián Aguilar, que no se sentía bien, así que ahí sus amigos para que más ratito le hablen de cómo está. Vamos a continuar con las civilizaciones clásicas que comenzamos la clase pasada y vamos a revisar qué diapositivas avanzamos. A ver si se acuerdan. ¿Quién me puede decir qué es lo que aprendimos o qué es lo que vimos la clase pasada en clase? Esto fue solo la semana pasada. ¿Quién me puede decir qué es lo que vimos la clase anterior? Buenos días, Ángel. ¿Quién me llegó? El Gonzalo. Awesome. Vamos, ¿qué me puede decir? Participación. Yo sé que están durmiendo, pero traten de participar. Miren, acá tienen unas pistas enormes. ¿Qué habíamos visto? Gracias, Tommy, el mar Mediterráneo, que tenía características muy particulares, ¿cierto? Porque en realidad es un mar interior. ¿Y por qué no es un lago si es tan interior? Mare Nostrum. Bien, Ignacio. El caso de Grecia. Ya, super Scarlett. ¿Se acuerdan por qué es considerado un mar y no un lago? Yo se los dije. Quizás no pusieron tanta atención. Repito el saludo. Buenos días, Ángel. Buenos días, Gonzalo. Tiene que saludar. ¿Qué más llegó? Ellos, parece. Voy a esperar que respondan algunos. Vimos un videíto también. Ya, súper bien. La Sofía y el Ignacio me pusieron lo mismo, que es porque tiene salida al Océano Atlántico. En esta salida que pasa por abajo de España, que se llama el Paso de Gibraltar. Bien, vimos un video sobre las condiciones climáticas del mar Mediterráneo que eran muy favorables y vimos los pueblos que lo habitaron. ¿Qué pueblos estaban aquí alrededor del mar Mediterráneo? ¿Se recuerdan? Gabriel, Derek, Paola. Ya, el Tomás me dice los helenos. Qué buen concepto, Tomás, usaste. Porque helenos es el nombre con el que se el nombre con el que se autodenominaban los griegos. Bien. Vicente, Videl. ¿Qué otros pueblos? Habían varios. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá hay uno que no aparecía. 8. Hola, Martina. Griegos. Bien, ya. Son los helenos, Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Romano, me dice el Ignacio. Bien, acá en la bota de Italia. ¿Qué otro pueblo? ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo, Gonzalo? Ya, la Scarlett me dice el Ecúmene. El Ecúmene era el mar Mediterráneo porque era el escenario de todos estos pueblos. ¿Ya, Scarlett? Y el Ángel, que no me saluda todavía. Ya pues, Ángel. Si acá no hay que hablar, solo hay que escribir. O quizás no puede escribir. En ese caso salga y vuelva a entrar. Ya, teníamos, miren, me mencionaron los más importantes, pero no todos. Los helenos o griegos, los romanos, acá tenemos los egipcios, acá los fenicios, los hebreos, los cartaginenses y un montón más, los cretenses, los micénicos, hartos pueblos, ¿ya? Y después vimos lo que significaba ecúmene. ¿Qué significa ecúmene, Scarlett? Yo sé que tú sabes, Scarlett. Ecúmene es una palabra griega. No, Scarlett, pucha.
Eso. Está bien, Scarlett, en realidad, técnicamente, pero nosotros lo que definimos de ecúmene era el escenario. Mira, el Gonzalo dice conjunto de un mundo. Para los griegos en esa época, el mar Mediterráneo y las tierras que lo rodeaban eran el mundo. Ellos no tenían idea que existía Oceanía, América, no. Eso era el mundo, todo lo que rodeaba al mar Mediterráneo. ¿Ya? Por eso era un ecúmene, un escenario de la humanidad. Ya, después vimos acá el caso de Grecia, que se llamó la Hélade, y por eso de ahí, piensen en helado, yo les decía, para que no se les olvide. Hola Rayen, la Hélade estaba habitada por los helenos, o sea, los griegos. Buenos días. Luego vimos características específicas del territorio griego o heleno, y que era, ¿cómo dijimos que era? Así a simple vista mirándolo. ¿Quién se acuerda? Bien, Sofía, escarpado. Eso es escarpado. Si usted saca de su cuaderno una hoja, la arruga bien, ¿cómo queda? Escarpado. O arrugado o rocoso, pero la palabra perfecta para definirlo, y está aquí abajo, es escarpado. ¿Ya? Luego vimos una imagen de cómo es de escarpado ese relieve en la ciudad de Atenas, la ciudad-estado Atenas. Y dijimos que si es tan escarpado, era muy difícil que una ciudad tuviera tanto contacto con otra. Y por lo tanto, cada ciudad ¿qué me lo puede decir o completar la oración? Cada ciudad, miren, imagínense aquí, en este territorio yo tengo varias ciudades griegas. ¿Las puedo tener unidas? ¿Sí o no? ¿Las puedo tener comunicadas constantemente? No. Entonces, cada ciudad es independiente. Como decía la Sofía, cada ciudad es un estado por sí mismo. Tiene a su propio gobernante, su propio rey. ¿Ya? Y esos reyes se ponían de acuerdo. Pero entonces yo les pregunto, si todas esas ciudades tenían reyes diferentes, sus cosas propias, ¿cómo podemos decir que todos eran griegos? ¿Qué los mantenía unidos como griegos? Vamos, quiero respuestas de los demás, porque hasta ahora me doy cuenta que la Sofía se lo sabe, la Scarlett se lo sabe más o menos, el Tomás, ya, la Rayen, bien, por el idioma, por la cultura, por sus creencias, por el idioma, por las tradiciones, bien, bien, los elementos culturales los mantienen unidos. Ya, súper bien, ahí me quedé más conforme. Y vimos unas preguntas de cierre, que no las vamos a revisar ahora, pero sí vamos a responder una de ellas, que fue la más importante de la clase pasada. Yo no sé si les dijeron que vamos a tener una evaluación, una nota, próximamente. Entonces nos vamos a ir preparando. Además, nosotros ya hemos hecho una clase, la dedicamos a puras preguntas, ¿se acuerdan? La clase antepasada, me parece. Ya, con la que cerramos la unidad 1. Esa clase les va a servir mucho para estudiar para la prueba que se viene. Ahí les di una pista. Ya, vamos con la pregunta. ¿Por qué la civilización griega se desarrolló en diferentes polis? Esto es con encuesta. Letra A. El terreno escarpado hacía difícil la unidad territorial. Letra B. Cada gobernante era elegido por su fuerza. Letra C. Tenían muchas diferencias culturales. O letra D. Las guerras los dividieron en reinos. Vamos respondiendo la encuesta. Repito la pregunta. Dice, ¿por qué la civilización griega se desarrolló en diferentes polis? A. El terreno escarpado hacía difícil la unidad territorial. B. Cada gobernante era elegido por su fuerza. C. Tenían muchas diferencias culturales. O D. Las guerras los dividieron en reinos. Me falta que responda Vicente y Ángel.
Me terminé el té. El ángel parece que no está, porque no respondió la encuesta. Ya, lo vimos recién, chiquillos. El terreno escarpado o arrugado hace difícil que estén unidos de manera territorial, de manera directa. Sí tienen unidad en otras cosas. Ustedes mismos me dijeron, en las creencias, en el idioma, en las tradiciones, en la cultura. Pero en realidad, el terreno hizo que se formaran ciudades-estado. Polis. Eso es una ciudad, eso es una polis, una ciudad independiente, griega. Con esto terminamos de ver el inicio de la clase y nos vamos al desarrollo, ¿ya? Ahora sí hay que escribir. Les recuerdo que el OA que estamos viendo era el OA... Lo tengo acá, parece. No, no lo anoté. Era el... Lo tengo acá. OA5. En eso estamos, en el OA5. Anótelo arribita antes del título. OA5. Título en grande, bonito. La civilización griega. Ahora vamos a ver características específicas de la civilización griega. ¿Anotaron? Miren qué bonita imagen. En realidad es una ilustración, me parece que de un juego. Estuve investigando ayer sobre el Age of Empires de Grecia y lo encontré tan aburrido. Ustedes saben que no me gustan los juegos, pero como que nunca llegaba a la etapa en que son una civilización, como que es muy lento para avanzar de categoría, no sé cómo se dice, de etapa. No sé si ustedes saben más, o algún otro juego que sea más fácil o más rápido para llegar a la etapa en que Grecia ya es una civilización. Lo jugó el Vicente. Es difícil, ¿no? O sea, es como lento o largo. Como que es mucho trabajo. Eso me pareció. No lo encontré tan entretenido. Bueno, quizá ustedes sí lo encuentran entretenido. Me aburrió. Ah, ya, entonces no soy la única. Pero tenía estas fotos de la gráfica. Bueno, la gráfica no es tan bonita, ¿eh? No es tan detallada, es como más como de Legos. Pero encontré estas fotos que me gustaron. Ya, pusieron el título, La civilización griega. Después me va a escuchar un gamer y me va a decir, ¿cómo se me ocurre decir que es fome el juego? ¿De esa es? Es que no me gustan esos juegos que suenan a violencia. Assassin's Creed Origins. ¿Y es de Grecia, Ignacio? ¿O tiene de Grecia también? No sé. Buenos días, Camila. ¿Cómo está? Ah, la imagen que mostré. Ya, yo no tenía idea, ¿ven? No es mi campo, no es mi área, los juegos. Ya, vamos con la civilización griega. Van a ser... Miren, les recomiendo para que les quede más ordenado que pongan... No hagan esto, sino que dejaron el título, la civilización griega, y vamos a ir viendo punto por punto y usted lo va escribiendo hacia abajo. ¿Se entiende? Porque si hace esto le va a quedar un desorden, porque yo le voy a ir agregando cosas a cada círculo. Ya. Entonces, vamos con las polis y la arquitectura, que es de lo que se va a tratar esta clase. Esto lo vamos a saltar porque es para después. Lo primero que vamos a ver es las creencias religiosas a modo muy general, ¿ya? Es como una pincelada de cada cosa. Los griegos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Los griegos eran politeístas y tenían diferentes categorías de dioses. ¿Quién sabe lo que significa politeístas? La palabra también es de origen griego. Bien, poli es varios. Teo, Dios.
eran politeístas y tenían, como les decía, varias categorías de dioses. Todos, para ellos, todos los dioses que tenían forma humana y por lo tanto eran antropomórficos. Espérense, lo voy a anotar mejor. Antropomórficos, o sea, con forma humana y con características humanas, tenían, los dioses habitaban el cielo, pero específicamente se le llamaba, chúngale, el Olimpo. De hecho, vamos a revisar que hay una ciudad griega que se llama Olimpia, que es donde se supone que vivían los dioses, que es una ciudad muy alta, ¿ya? Los dioses del Olimpo. Y dentro de esos dioses vamos a tener titanes, vamos a tener dioses, vamos a tener semidioses, vamos a tener seres humanos con características, porque son hijos en parte de dioses, ¿ya? Va a haber varias categorías. Los voy a poner acá. Bueno, el más importante, ¿quién lo conoce? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Vieron Furia de Titanes? Zeus. Zeus, el dios del cielo, del rayo, de las tormentas. Él va a ser el dios más importante de este Olimpo. Y Zeus tiene varios hijos. También tiene hermanos, ojo. Los hermanos también son dioses de su misma categoría, pero él es el que ha creado una generación de nuevos dioses porque él tenía muchas esposas y era muy mujeriego. Como les decía, en los griegos los dioses tienen características humanas, comportamientos humanos como por ejemplo la infidelidad. Zeus va a tener varios hijos dioses, que no los vamos a ver esta clase, los vamos a dejar para más adelante, pero los griegos van a explicar su existencia a través de mitos, historias que tienen relación con los dioses. Por ejemplo, cuando había una tormenta marina, ellos lo atribuían a Poseidón, al dios del mar, no a la naturaleza, sino que estos dioses representan la naturaleza, tienen fuerzas naturales. Lo vamos a poner por acá abajito. Entonces, usted esto que yo estoy escribiendo al lado, usted lo está escribiendo abajito. Fuerzas de la naturaleza. Naturaleza. Ya. Eso es como primera cosa. La lengua y el alfabeto. Habíamos visto en la clase pasada que nuestro idioma y casi todos los idiomas que existen en el mundo, sobre todo los que son de raíz europea, vienen del griego. Es el origen. Ay, no lo noté, espérenme. Ahí. No me cabe mucho acá, pero es el origen del actual idioma. Ya, es el origen. De hecho, en casi cualquier palabra, si nos vamos a buscar hacia atrás, tiene una etimología de origen griego, es decir, son unión de palabras griegas que se fueron transformando para que suenen mejor. ¿Ya? Y el alfabeto, que también es parte del idioma griego y que es usado en más que la lengua. El alfabeto griego también es usado para representar ideas. Por ejemplo, buenos días, Christopher. Por ejemplo, la primera letra y la última del alfabeto griego es el alfa, que sale al principio, y la última es el omega. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en las situaciones de funerales y velorio, se usa mucho el símbolo de alfa y omega, que ya tuvo un principio y un fin. Representa una idea más que una palabra. No sé si me siguen, no sé si se entiende lo que quiero decir. El griego tiene tantos significados que una sola letra del alfabeto puede significar cosas. El alfa también significa ángulo en matemática. Por ejemplo, la delta, que es la D, representa un triángulo.
en matemática. ¿Qué más? Alfa, beta, gamma. Filos representa la F de filosofía. Psi, la letra psi representa la psicología. Y así se aplican a un montón de situaciones. Cada letra del alfabeto griego. En filosofía, espérenme, voy a unir acá para que ustedes lo vayan tomando como apunte. En filosofía, ciencia e historia fueron los griegos los primeros pensadores que dejaron registro en la humanidad. Tenemos el pensamiento, a ver, ¿qué es lo que tuvieron los griegos que otros pueblos no tuvieron para llegar a la filosofía? ¿Saben lo que es la filosofía? ¿Habían escuchado de eso? ¿Dioses, me dice el Vicente? No, lo voy a poner acá. Filos significa amor o devoción. Y Sofía, ojo Sofi, significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía, el amor por la sabiduría. En términos prácticos, ¿qué significaba? Que en la Grecia antigua los pensadores tenían un amor por la sabiduría que se dedicaban de lleno a ello, a pensar. Eran pensadores. Se cuestionaban todo, pensaban por qué esto otro, trataban de explicarlo. Eso es la filosofía, es el amor por la sabiduría, por saber. Piensen que en la época ellos no tenían las explicaciones científicas que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, ellos miraban el cielo y decían, ¿por qué llueve? Nosotros podríamos viajar en el tiempo y decirle, llueve porque es parte del ciclo del agua en el cual las gotas se evaporan desde el mar, con el calor se generan gotas que van conformando nubes, el viento las mueve, las empuja y cuando chocan entre ellas derraman agua. ¿Cierto? Tenemos la explicación científica, porque tenemos instrumentos, son muchos años de estudio. Pero los griegos, que fueron casi los primeros que se empezaron a cuestionar esto y a buscar una explicación, no tenían la manera de decir eso. Entonces, ¿qué es lo que decía? Lo atribuían a diferentes cosas, ¿ya? Pero ellos fueron los primeros en encontrar respuestas más o menos certeras, respuestas más o menos reales, sin tener los instrumentos que sí se tienen hoy día. Por ejemplo, un filósofo griego fue el que dijo que la Tierra era redonda e incluso pudo más o menos aproximar cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Imagínense, sin tener telescopio ni imágenes satelitales, solo con un estudio matemático, observando el horizonte, midiéndolo, pudo decir que, claro, efectivamente la Tierra es redonda. Entonces, eso que lograron los griegos hace más de 30.000 años, lo viene a pisotear esta gente hoy día que dice que la Tierra es plana. ¡Qué ridiculez! Disculpen que sea tan vehemente, pero qué ridículo es decir que la Tierra es plana cuando tiene fotografías satelitales de la Tierra. Imagínate ellos que no las tenían y ya lo sabían. Y estas personitas que no son capaces de leer un libro, no lo creen teniendo fotos, teniendo evidencia, teniendo viajes espaciales. Ya. Entonces, la filosofía es el amor por la sabiduría y la filosofía es o surge gracias a que los griegos tuvieron tiempo de ocio. ¿Saben lo que es el ocio? ¿Le han dicho su papá que eres ocioso? ¿Lo habían escuchado? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Estoy sola? ¿La Camila me saludó? Creo que no. A pesar de que la nombré. Mire, ¿descansa de qué? Si es temprano, viene levantándose.
quizá lo interpreté mal. Tiempo libre de descanso. Perdón, me había desenchufado completamente. Ya, sí, eso es el ocio, tiempo de descanso. Es como no hacer nada. Ya piénsenlo así, el tiempo de ocio es cuando uno no hace nada. Y eso para los griegos no era algo malo, porque el no hacer nada, pero nada realmente, ustedes dicen no hago nada, pero están en el celular. Los griegos decían no hacer nada es no tener ninguna distracción y observar. Observar y observar por horas. Y en algún momento ese tiempo de ocio para observar por horas genera en el cerebro humano el cuestionamiento. ¿Por qué ocurre esto? Y se ponen a pensar y en dar teoría. Quizá ocurre porque, puede ser, quizás no. No, debe ser por otra cosa. Es como que el tiempo de ocio es cuando uno habla consigo mismo para explicar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los griegos tenían este tiempo de ocio? Porque superaron a otras civilizaciones. Piensen ustedes que mientras los griegos pensaban, tenían tiempo para descansar porque tenían alimento, tenían abrigo, casa, de todo. Habían otros pueblos, como los hebreos, por ejemplo, que todavía no encontraban un lugar donde habitar que fuera favorable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la filosofía y el pensamiento humano surge solo cuando yo tengo todo satisfecho, cuando yo tengo todas las necesidades básicas completadas, desarrolladas. Entonces, los pueblos que siguieron siendo cazadores-recolectores, ¿creen ustedes que tuvieron tiempo de ocio? ¿Qué creen? La urgencia es sobrevivir en esas situaciones. En los egipcios, que a pesar de que también son civilización, tienen un nivel desarrollado, avanzado, aún así se le obligaba a trabajar a la gente. Tenían que trabajar por largas horas. ¿Ya? De hecho, se esclavizaba a un montón de gente para poder construir los palacios, etc. Entonces, era muy poca la gente que tenía tiempo de ocio, lo que no permitió que surgiera una filosofía como sí surgió en Grecia, donde no, la gente tenía todo satisfecho dentro de la ciudad. Tenía de todo. Por lo tanto, tenía tiempo para descansar, para pensar, para reflexionar, para cuestionarse. Así surge la filosofía. El tiempo de ocio se transforma, acá lo voy a poner, usted lo pone abajito de tiempo de ocio, se transforma en pensamientos. Ya. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias y de todas las disciplinas que existen hoy día. Con ese tiempo de ocio, con esos pensamientos filosóficos, surge, por ejemplo, las ciencias naturales. Porque en esa época no existían las ciencias naturales. Entonces, Aristóteles, que es uno de los filósofos más importantes de la época de la antigua Grecia, Aristóteles dijo, soy filósofo, voy a pensar, tengo mucho tiempo para pensar. Y se puso ahí en el patio a mirar, por ejemplo, las plantas o los animales. Y empezó a pensar cómo funcionarán en el interior, cómo se mantienen vivos. Y empezó a investigar, a escribir sobre el funcionamiento de la naturaleza antes de que existieran los científicos. Entonces los científicos hoy en día reconocen que es este filósofo Aristóteles el primero que se interesó en la naturaleza y que la estudió y que dijo cosas importantes al respecto. ¿Se entiende por qué la filosofía es la madre de todas las ciencias? Es la más antigua, es la anterior. También la historia. Por ejemplo, no, después. Después porque no me acuerdo. Estoy demasiado dormida. ¿En qué otros aspectos destacaron los griegos? Chiquillos, los griegos le dan 1000 patadas a cualquier otra civilización, anterior o posterior. Fueron los que lograron mayores avances en todo. Literatura y teatro. Los griegos, con todo ese tiempo libre que tenían, no solo se dedicaron a la filosofía, también a escribir cuentos, historias. Las más importantes son las novelas épicas o poemas épicos. Vamos a poner acá, poemas épicos.
¿Han escuchado de eso? Yo creo que en lenguaje sí. Ustedes me contaron que habían leído la historia del Minotauro, ¿o no? ¿O sí? Ya. Este es un poema épico. Es un mito, pero también es un poema épico. Son historias que cuentan hazañas de héroes. Es como, pensemos, los primeros cómics de la humanidad. Poemas épicos. El más importante de todos estos escritores hasta la actualidad es Homero. No Homero Simpson. Homero el griego. Pero si se lo quieren imaginar como Homero Simpson, no, en realidad a Homero Simpson no le da. Ya. Homero, que escribió un poema épico llamado La Odisea y la Ilíada. ¿Han escuchado de eso? La Odisea es uno y la Ilíada es otro. Es como la continuación, como la segunda parte, segunda temporada. La Odisea y la Ilíada. En la Odisea se cuentan las historias de un héroe griego, un ser humano, un hombre, llamado Ulises. ¿Ulises? Sí, Ulises. Y los viajes de Ulises por Grecia, en que se mezcla mucho con la fantasía porque ellos creían en dioses, ya les conté. Y por ejemplo, Ulises tenía contacto con diferentes dioses. Y los dioses lo ayudaban para que él pudiera volver a sus tierras. ¿Ya? Y en la segunda parte, la Ilíada cuenta la historia de la batalla contra Troya, entre griegos y troyanos, de la cual surgió una película que se llama Troya. No sé si la conocen, la han visto. Sí, no, no sé. ¿La conocen? La película Troya, ya. Forma parte de esta historia de la Ilíada en la cual, ya, la vamos a ver un poquito la próxima semana, en la cual los griegos estaban perdiendo esta batalla y se les ocurre a última hora construir, de hecho al protagonista de la historia, que era Ulises, se le ocurre construir un caballo de madera y esconderse adentro de ellos con soldados griegos para que los troyanos piensen que es un homenaje, un regalo para terminar la guerra. No, no es 300, 300 es de Esparta, es otra historia, pero también es griega. Este caballo de Troya, entonces los troyanos piensan que es como un regalo de los dioses por haber ganado la guerra y guardan el caballo de Troya adentro de la ciudad y en la noche los griegos salen del caballo en que estaban escondidos y matan a los troyanos. Y así cae la ciudad de Troya, legendaria. Algunos dicen que los que pudieron sobrevivir de Troya huyeron a Roma y son el origen de los romanos. Pero eso ya es un poema épico, eso ya es mito. Todo esto en realidad, toda esta historia, se creía que solo era un cuento, pero hay un investigador, que no recuerdo si era de Inglaterra, de Estados Unidos, que le gusta mucho la historia y viajó a la zona de Turquía actualmente, que habría sido Troya, investigó y efectivamente encontró ruinas de la ciudad de Troya. Por lo tanto, hay investigaciones que dicen que esta historia sí ocurrió, quizá no como la cuentan en el libro de Homero, pero parte de la historia es real. Continuamos con uno de los inventos griegos más importantes para la humanidad, que es la democracia. ¿Qué es lo que es democracia? Nosotros lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema político en Chile? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es lo que era democracia? ¿Qué me lo puede decir? Si me lo dicen, se sacan un 7 al tiro. ¿Qué significaba democracia? Demos y kratos. Ya, miren, están buenas las respuestas, pero no es específico. Más específico. ¿Quién lo tiene? No lo busquen en internet, no lo busquen en Google. ¿Qué significa en específico la palabra democracia? Que son dos palabras griegas. ¡Ah! Ya. Vamos
decir que entre la Sofía y el Gonzalo los dos mencionaron las palabras pero por separado. Rayén, apuesto por ti. Se demoró mucho la Rayén. Ya, lo voy a poner nomás. O la espero. Es que me queda poco tiempo, ya quedan 20 minutos y no vamos a alcanzar a ver el video. Democracia es un pueblo que decide por quién elegir. Ya, están bien los tres. Así que los tres un 7. Pero la palabra en sí misma significa demo es pueblo o ciudadano y kratos o cracia significa poder. ¿Cómo se traduce generalmente el gobierno del pueblo? Los tres tienen un 7. Ya está bien, me respondieron bastante bien. Gobierno del pueblo. Y fueron los griegos a los que se les ocurrió que en realidad, ¿cómo vamos a imponer? Bueno, piensen ustedes, los griegos tenían reyes. Su líder llegó a convertirse en rey de la ciudad, de la polis, pero en Atenas, que es donde surge la democracia, pongámoslo acá, Atenas, en Atenas, ay, esto de que no funcionan bien las letras, en Atenas surge la idea de que los ciudadanos, que no eran todos, eran los hombres mayores de la ciudad, pudieran decidir quién los gobernaba. Y esta idea, bueno, ¿cómo se hacía? Formaban una especie de parlamento. Todos los ciudadanos, imagínense que acá en Puente Alto fuéramos una polis. Todos los hombres mayores de cierta edad, que sepan leer o no sé, que tengan conocimiento, pueden ir a la reunión, que sería la asamblea, y decidir quién nos gobierna. Nosotros tenemos un sistema muy parecido, que es en base a lo que lograron los griegos. ¿Ya? Lo vamos a ver con más detalle en otra clase. Esto era solo para tener una idea de qué significaba democracia. Gobierno del pueblo, pero no todos, sino que solo de los ciudadanos, que eran los hombres libres. Por ejemplo, esclavos no podían. Hombres libres. ¿Se alcanza a ver? Ya, me quedó más o menos nomás, pero usted lo agrega hacia abajo para que le quede ordenadito. Ya. El deporte. También los griegos fueron los que de mayor manera o de mejor manera desarrollaron el deporte a través del culto al cuerpo. Ellos decían que no servía de nada que yo entrenara mi cerebro si no entrenaba también mi cuerpo. Las dos cosas tenían que ser al mismo tiempo. Era el dicho que podríamos ponerle acá para los griegos, era que alimentar el alma, no, ejercitar alma y cuerpo. ¿Se ve o no? Alma y cuerpo. Y es por esto que todos los años se hacía una gran competencia que daba mucho honor a quien la ganara, que se le llamaba los Juegos Olímpicos. ¿Habían escuchado lo que son los Juegos Olímpicos? ¿Sabían que los crearon los griegos? ¿Sí? Ya, los Juegos Olímpicos se desarrollaban en la ciudad de Olimpia, ciudad griega. ¿Y en qué consistía? En una serie de competencias de varios tipos diferentes. Por ejemplo, montar a caballo, lanzar, ¿cómo se puede decir? Como la jabalina, de correr, de nadar, etcétera, un montón de juegos, y quien iba ganando en sucesivas fases llegaba a la final, en la cual el ganador era premiado y era convertido en héroe nacional, y iba recorriendo las diferentes ciudades en las cuales se le hacían honores, como si fuera un político. A ese nivel era importante el ganador de los Juegos Olímpicos de cada año.
Esto se hacía con todas las ciudades griegas que llegaban a competir a la ciudad de Olimpia. Ya lo vamos a poner por acá. ¿En qué ciudad era entonces? Es fácil. Juego Olímpico, Olimpia. Estos juegos se mantienen, ya saben, hasta la actualidad. Bueno, este año, no sé. Pero generalmente tiene un ciclo, es como cada 6 años, una cosa así, o cada 4 años que se hacen los Juegos Olímpicos. Ejercitar alma y cuerpo. Y por último, lo que íbamos a ver hoy día, que eran las polis y su arquitectura. Ya, vamos a avanzar más rápido porque nos queda poquito tiempo. Las polis o ciudades-estado, ¿qué es lo que eran? Unidades políticas soberanas e independientes entre sí, es decir, cada una se mandaba a sí misma. Tenían una economía autárquica. Nosotros vimos lo que era autárquico en la unidad anterior. ¿Quién se recuerda lo que significaba autárquica? ¿O qué es una economía autárquica? Vamos, alguien, por favor, responda. Tenemos 16 personas. ¿Cómo nadie va a intentarlo siquiera? Christopher, usted debería. Inténtelo. ¿Qué es una economía autárquica? Videl, Vicente, Camila. O la palabra, ¿qué les dice, chiquillos? Por lógica. Piénsenlo. Autárquica. ¿Qué es una economía autárquica? ¿No? ¿Nadie? ¿Estoy sola aquí en esta clase? ¿No les da pena que esté hablando sola? Por último, dígame algo equivocado, aunque sepan que está equivocado. La condición de las personas o lugares. Gracias, Ryan, por responder. No tiene que ver con eso. No. Los que luchan, me dice Gonzalo, no tiene que ver con eso, pero gracias por responder. Miren, es una economía y por lo tanto se refiere a que cada una de estas ciudades produce la cantidad de alimentos necesaria para alimentar a su propia ciudad. Eso es autárquica. Tengo todo lo que necesito en la misma ciudad. ¿Se entiende? Por ejemplo, necesito 2 toneladas de verdura, 4 toneladas de fruta, 8 toneladas de carne, así, de pescado, de marisco, etc. Tiene todo lo que necesita para alimentar a su ciudad adentro de su ciudad. Produce suficiente para la ciudad. Tenían escasa extensión, o sea, eran chiquititas las ciudades-estado, no eran muy grandes, y se componían de 3 partes. Tenemos, estas 3 partes las voy a ir marcando, la Acrópolis, que corresponde a la parte alta de la ciudad, y es el lugar donde se veneraban a los dioses protectores de la ciudad. Por ejemplo, en Atenas, Atenas es una ciudad grande, o sea, no tan grande, pero al medio tiene un montículo, un monte alto, que es la Acrópolis, en la cual hay varios templos para venerar a la diosa Atenea. La diosa Atenea para la ciudad de Atenas, es su diosa protectora. ¿Se entiende? Y les voy a mostrar más ratito en la siguiente diapositiva cuál es la Acrópolis. Y dentro de la Acrópolis hay un templo que es exclusivo para eso, que se llama el Partenón. Pero de ahí se los muestro. También dentro de la ciudad tenemos una zona que se llama el Ágora, que era el centro político, y en palabras simples, ¿qué es lo que es el Ágora? La plaza pública. Plaza pública. En esa plaza pública o ágora se reunían, por ejemplo, los comerciantes, se ponían a vender cosas, había una especie de mercado. También se reunían los filósofos a sentarse ahí a mirar, a observar e incluso a discutir entre ellos qué explicación es mejor para cada cosa. Y un área urbana que está abajito, abajo de la Acrópolis, en la base. El área urbana y los alrededores dedicados al cultivo. Las más importantes de todas las polis griegas fueron Atenas y Esparta. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar, esto sería el ágora. No es una plaza como con árboles ni nada, sino que es una plaza construida
en la cual se reúnen diferentes actividades. Actividades, por ejemplo, filosóficas, políticas, económicas. Esto era el ágora. Y arriba, todo esto que está en el monte es la Acrópolis, dedicado a los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses están en el Olimpo, están en el cielo, y por lo tanto tiene que ser más alto que lo demás. ¿Se entiende? Ya, ahí tenía eso que les contaba de Age of Empires, si alguien conocía el juego, si sabían de qué se trataba. Acá tenemos las ruinas de la ciudad de Atenas. ¿Cómo se llamaría esta parte de acá? Este montículo. Porque toda la ciudad es Atenas. Pero esta parte de al medio, ¿cómo se le llamaría? A ver. Vamos, jóvenes, respondan. Todos respondiendo. Gabriel, no ha participado nada hoy día. Respóndame, ¿cómo se llama esta parte? Este montículo dedicado a los dioses. ¿Cómo se llama? Ya, pues chiquillo. ¿Esto va a estar en su prueba? No. Olimpia donde se hacen, es otra ciudad donde se hacen los Juegos Olímpicos. Acá estamos en Atenas, la ciudad de Atenas. Lo vimos recién, lo dije recién. Miren, voy a volver. ¿Cómo se llama la parte donde se veneran a los dioses? Ya, ahora sí. Ahora sí, pues la Acrópolis. Acrópolis. Bien, esta es la Acrópolis. Acá es solamente para rezar, para orar, para pedir a los dioses, para venerarlos. Y este edificio que está acá, que es como el más famoso, las ruinas de las que más hay registro, se le conoce como el Partenón. El Partenón es el templo dedicado a la diosa Atenas, el templo. Pero toda esta construcción en alto es la Acrópolis. ¿Ya? Ok, súper bien. Tenemos también la ciudad de Atenas en el día. Miren, acá en la cima o llegando, subiendo por la Acrópolis, está construido el anfiteatro para ver obras de teatro. Es como otra mirada de la Acrópolis de Atenas. Estas son las ruinas de Esparta, no queda mucho, la verdad. Esparta era la segunda ciudad importante, era una ciudad más bien guerrera, en la cual no era tan importante la filosofía, sino que era más importante la formación militar de sus jóvenes. Se entrenaban desde niñitos para convertirse en grandes guerreros y así defender a la patria griega o helena. Esta es la ciudad de Corinto. Aquí vamos a ver varias ciudades, pero ya vimos las dos más importantes. Estas son las ruinas de Delfos, que es donde había un oráculo y una sacerdote que lograba conectarse con los dioses y traducir el mensaje para recomendarle cosas a la gente. Así como Pedrito Angel, cuando uno le pide consejo, pero esto era mucho más serio, para ello era mucho más solemne porque esta pitonisa, esta mujer, se conectaba con los dioses en este monte, en el oráculo de Delfos, y les daba una predicción. Tú vas a vivir 10 años más y luego vas a morir trágicamente. Así. Y la gente lo creía. Era muy supersticiosa. Olimpia. Habíamos hablado de los Juegos Olímpicos. Bueno, acá está la ciudad, las ruinas de la ciudad de Olimpia en la actualidad, en la cual se siguen haciendo competencias. Miren la pista atlética de Olimpia para estas competencias a nivel mundial. Y acá tenemos una recreación, me decían que es de Assassin's Creed, algo así, de cómo habría sido una de estas ciudades griegas. Esto está en la parte baja, si se fijan, la Acrópolis está allá, arribita. No alcanzamos a ver... Ah, sí, cierre. Vamos con las preguntas. ¿En qué consiste la democracia? Letra A, gobierno de los ciudadanos. B, gobierno de los más ricos. O C, gobierno de los mejores. Vamos, lo vimos recién. Pueblo, ciudadano, lo mismo.
Falta que responda Gonzalo, Paola, Christopher. Christopher solamente. Christopher parece que no está, porque le hablé delante. Ah, sí está. Y no me responde. Ya, bien, a las 9 personas que pusieron la letra A, gobierno de los ciudadanos. Los ciudadanos vimos que eran los hombres mayores y libres que podían votar. No era el gobierno de los más ricos, ni tampoco el gobierno de los mejores, que ese tiene otro nombre. Por ejemplo, el gobierno de los más ricos me parece que es oligarquía, creo, y gobierno de los mejores que sería una plutocracia. No, estamos viendo democracia. Y siguiente pregunta, ¿cómo se denomina el templo dedicado al dios patrón de cada ciudad, de cada polis? El templo, no la zona. A, Acrópolis, B, Ágora, C, Partenón. ¿Cómo se llama el templo dedicado al dios patrono de la ciudad? Me falta Gonzalo, Vidal, Ignacio, Christopher, Rayén. Vamos. ¿Cómo se llama el templo dedicado, por ejemplo, a Atenea? De hecho, aquí aparece el templo. Ese es. Me falta Gonzalo, Vidal. Apure, apure. Vidal, ¿está aquí? Vidal. No está. Ya. Vamos a publicar lo que tenemos. 6 personas le achuntaron. La C era Partenón. El Partenón que se ubica dentro de la Acrópolis. Pero el Partenón es el edificio, es el templo. Y el Ágora, no, el Ágora está abajo, en la plaza pública. Piensen ustedes en la plaza de Puente Alto. Miren, no alcanzamos a ver el video. Íbamos a viajar. Me demoré mucho. Ah, me falta una, perdón. ¿En qué polis se desarrollaron los Juegos Olímpicos? Esta está fácil. A, Atenas, B, Olimpia, C, Esparta, D, Delfos. ¿En qué polis se desarrollaron los Juegos Olímpicos griegos? A, Atenas, B, Olimpia, C, Esparta y D, Delfos. Falta Gonzalo y Vidal. Gonzalo, me falta ahora. Ya. Bien, aquí no hubo errores. Súper bien. En Olimpia. Igual era obvio. Pero está bien. Está bien que nadie se equivocara. Miren, teníamos un viaje, íbamos a hacer un tour a Atenas, pero no alcanzamos. Va a tener que quedar para la próxima clase. ¿Les parece o no lo vemos mejor? ¿Se los dejo como tarea? Si nadie responde, se los dejo como tarea. Díganme ustedes. Ya, ok. Pero tienen que responderme, si eso es lo importante, que no me dejen hablando sola. Ya chicos, me despido. Muchas gracias por haber llegado. Yo sé que era difícil llegar tan temprano. Espero que vayamos mejorando la participación, ¿ya? Cuídense. Los extraño. Chao, chao.